Ciclo celular, mitosis y meiosis. Las células son módulos básicos de todos los tejidos y los órganos de los seres humanos. El cuerpo de los seres humanos adultos está compuesto por alrededor de 10 a la 13 células y más de 200 tipos diferentes, que se agrupan en 4 tejidos. Estas células se mantienen en parámetros constantes, pero a ciertas demandas estas tienen la necesidad. Cuestiones como estas lograron responderse gracias a científicos, y fue así que en 1879 Walter Fleming descubre la mitosis y Oscar Herwin descubre en 1876 la mitosis. La vida de una célula está compuesta por fases de transcurso cíclico que en conjunto reciben el nombre de ciclo celular. El ciclo celular es una secuencia de sucesos que conducen a las células a crecer y proliferar. Se encuentra regulado para evitar que las células proliferen descontroladamente y que las células con DNA dañado se dividan. Fase G1. La fase G1 es una fase de crecimiento inicial, durante la cual la célula realiza sus funciones características. Fase S. En la fase S de síntesis de DNA se duplica el DNA de las células. Fase G2. En la fase G2 se verifica la exactitud de la duplicación del DNA y se corrigen los errores. Esta fase es la de crecimiento final. Sistema de control del ciclo celular. Un sistema de control del ciclo celular muy complejo regula la progresión temporal y el inicio secuencial correcto de las fases individuales. Mitosis. Es la división celular de las células somáticas, por lo que de una célula diploide se forman dos células también diploides y genéticamente idénticas. Está involucrada en el crecimiento y reparación de los tejidos. Prófase. Inicia con la condensación de la cromatina para formar los cromosomas y la aparición de dos centrómeros por la duplicación de los centriolos. Metafase. En esta, los cromosomas se ubican en la placa ecuatorial. Anafase. Las dos cromátides hermanas comienzan a separarse. Cuando se separan, ya no se denomina cromátide, sino cromosoma. Telofase. Los cromosomas se reúnen en los polos opuestos y comienzan a descondensarse, de forma que ya no se observan en el microscopio. Se vuelve a conformar la cubierta nuclear y sucede la citocinesis o división de citoplasma por medio de un anillo contráctil de actina y miosina. Finalmente, la meiosis es el proceso mediante el cual se obtienen 4 células hijas con la mitad de cromosomas. Se produce en 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. Su importancia radica en la recombinación genética. La meiosis 1 tiene diversas etapas. Una de ellas es la profase 1, donde la cromatina se condensa y los cromosomas son visibles. Además, estos cromosomas están unidos entre sí para realizar los intercambios cruzados, conocidos como crossing over o recombinación genética. En la metafase 1, los 4 cromosomas homólogos se disponen en una línea imaginaria en el plano ecuatorial. En la anafase 1, las fibras del huso mitótico se ponen en contacto con los centrómeros y cada tetrada migra a los polos de la célula. Y en la telofase 1, en los polos de la célula se forman los dos grupos de cromosomas haploides. Segunda división meiótica. Profase 2. La cromatina se condensa de nuevo, de modo que se ven los cromosomas formados por dos cromátidas unidas por el centrómero. Metafase 2. Los cromosomas se disponen en el ecuador. Anafase 2. Las cromátidas migran a los polos de las células. Moviéndose a través del huso mitótico, la cromátida se convierte en cromosoma. Telofase 2. En cada polo de la célula los cromosomas se descienden y se conforma la cubierta nuclear. Al final, cada una de las dos células que iniciaron la meiosis. Citocinesis. En esta fase, el citoplasma de la célula se divide conformando las nuevas células. Created using Powtoon.